Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar en este live. Quiero recordarles que este live es la continuación del live que tuvimos el lunes pasado con este taller que estamos pues promocionando, entregando al público, que es un taller desde la energética para atender el posparto. Ya llegó mi partner de live. Espérate un momentico que esto. Bueno, mientras esto hace la magia, entonces quiero contarles que hace 8 días estuvimos junto con Amy. Hola, linda. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, preciosa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bien, bien. Me Muy alegra. bien. Mm. Aquí estamos esperando que otras personas se sumen, pero vamos a empezar a desarrollar. Le estaba contando a las personas que se van a unir a este live en sincrónico y que van a escucharlo después, que nosotras hicimos un live hace 8 días porque estamos promocionando un taller muy importante para las dulas, para las parteras, para las yogi también que trabajan con yoga prenatal y para todas las guardianas del nacimiento, psicólogas también, sí, que se dedican a todo lo perinatal. Pues estamos convocando a todas estas mujeres porque tenemos un taller en donde estamos incluyendo las herramientas de orden energético en el cuidado del posparto. Entonces, pues qué mejor que Amy nos pueda contar eso. Vamos a hacer como un resumen, ¿sí? De lo que nosotros trabajamos el lunes pasado y vamos a continuar porque se nos quedaron cosas en el tintero, ¿no, Amy? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Aleja, a todas las personas que se van a unir a este live y quienes nos van a ver, por supuesto, más adelante. Así es, esta conversación ha surgido ya desde hace unas semanas, pues en el marco de la visita de Mayom a Colombia. Es una mujer que conocí ya hace varios años en la formación en desarrollo de los sentidos intuitivos. Y desde este año, bueno, del año pasado, decidimos a través de Calapaz, Escuela del Despertar, traerla a Colombia. Entonces, la trajimos a Colombia en el mes de marzo, cuando dictó el segundo módulo de la formación, que es la Clarisentir, donde básicamente nos enseñan herramientas a través de esa formación, herramientas, uno, del cuidado energético, sin duda, pero también, por supuesto, antes del cuidado está el aprender a reconocer, identificar cómo funciona, cómo está formado, cómo se manifiesta, cómo comprendemos este campo energético y la influencia que tiene en el exterior y cómo los campos energéticos que están interactuando tienen influencia en nosotros. Entonces, en la medida que podemos comprender este escenario, también podemos protegernos, podemos interactuar, podemos de alguna manera también utilizarlo para nuestro beneficio y el beneficio de los otros cuando nos dedicamos al cuidado y al acompañamiento, que también ese es uno de los puntos esenciales, cómo comprendemos en terapia, en una consulta, el campo energético y lo que está sucediendo a nivel energético en la otra persona, y para esto la psicoenergética o la energética viene a cumplir un papel fundamental para podernos acompañar. Entonces, Aimae ha venido a Colombia y en el mes de marzo cuando estuvo pues en una conversación, porque pues yo soy dula, me formé como dula en maternal, será hace también varios años, eh, hablamos del tema y decidimos por qué no aportar estas herramientas a aquellas personas que se dedican al cuidado y al acompañamiento de las mujeres en el parto, en el posparto, incluso también para personas que acompañan en pérdidas gestacionales, en los duelos, Ujú. porque es súper, súper importante. Entonces, este taller lo hemos llamado herramientas energéticas para el acompañamiento en posparto, Ujú. acompañamiento de cuidado. Entonces, aquí este es un taller que me va a facilitar de un día, el 24 de agosto en Bogotá. Va a ser un lugar muy central para que las personas que vienen de diferentes puntos de Bogotá o a los alrededores de Bogotá puedan llegar mucho más fácil y aprovechar que
esta mujer está de nuevo de visita en Colombia y esta va a ser la última visita por este año. Entonces estamos organizando muchas actividades para poder hacer que las enseñanzas que ella nos viene a traer, pues puedan también dejar un legado aquí en diferentes contextos. Hace poco estuvimos en un taller para personas altamente sensibles donde a veces nos pasa, ¿no? No podemos reconocer. Las dulas, las parteras, tienen un conocimiento también en Colombia, por ejemplo, mucho más ancestral. Digamos que no nos es ajeno hablar de lo energético Ujú, y nos hemos intuitivamente formado y aprendido en esto, pero no es tan evidente como estructura. Ella lo que nos ayuda es a tener estructura de cómo funciona, poderlo comprender mucho más en el contexto terapéutico. También están invitadas las madres que están en posparto o incluso madres que piensen tener bebés y que puedan también adquirir herramientas para ellas mismas trabajarse en el posparto. Entonces, este taller tiene como tres grandes objetivos. Uno es identificar alteraciones que puedan estar en el campo energético, como ayudar a entender mucho más cómo funciona y identificar cuáles son las alteraciones que puede tener esa mujer a nivel del sistema nervioso, a nivel energético, sur la relación entre el sistema energético y el cuerpo y cómo eso está afectando a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y en sus cuerpos sutiles, pero además cómo afecta la interacción con el bebé, ujú, cómo afecta esa capacidad que tiene la mamá de atender ese bebé y de comprender sus necesidades y las necesidades de su bebé. ujú, Entonces, ahí vamos a adquirir herramientas que nos van a permitir acompañar con mucho más precisión, conocimiento en ese proceso de reorganización interna en el posparto. Lo segundo, pues, es fortalecer como las capacidades de todas las dulas, por eso es como que Maternarse, estás apoyando desde Maternarse esta iniciativa, porque también es como una manera una especialización, si se quiere, o cómo podemos hacer una profundización en estos temas para apoyar la labor de las dulas, de las parteras, de todas las personas que nos encargamos del acompañamiento, profesionales de la salud, ujú. terapeutas holísticos a quienes les llegan incluso mujeres no solo en posparto, sino que ya ha pasado un tiempo donde todavía presentan síntomas de cuando no han podido hacer esa reorganización energética. Y pues por supuesto es aprender técnicas muy específicas que permiten desde el nivel energético apoyar la armonización, el reequilibrio de esta madre en posparto. Mm. Entonces, este taller va a estar ahí con Mae Llamón, que ya comentábamos en el live anterior, que es una mujer que tiene más de 40 años de experiencia en el tema de energética. Nos enseña mucho a preguntar, como también a tener mucha más precisión y aprender a preguntar en el campo energético. A veces siempre hay preguntas, incluso de personas que ya tienen experiencia en estos temas, ¿cómo identifico que es la intuición? ¿Cómo identifico que no es mi pensamiento? ¿Cómo identifico que todos esos aprendizajes que yo tengo no están condicionando la manera en que yo estoy haciendo ese abordaje terapéutico de la madre en posparto? Entonces, aprender a hacer esta distinción va a ser muy importante y eso lo vamos a trabajar en el taller. Sí, entonces, para ser muy puntuales, las personas que están interesadas en este taller, sí, pueden a través de mi caja de Instagram decir estoy interesada y la ruta más sencilla es a través de Calapaz, sí, de la cuenta de Calapaz. Y Amy está allí, pues digamos, con todo su equipo para responder y para poder que reserven la plaza, ¿no? Ahorita que estabas hablando, Amy, claro, yo decía, obviamente es para las parteras, para las dulas, para las guardianas de nacimiento desde distintos oficios o fronteras o metodologías, eh, y para las mamás, pero estaba pensando que es para las dulas, para las parteras, en tanto tienen herramientas para acompañar a la madre, pero también herramientas para que ellas vayan dilucidando, ¿sí? Eso que se siente a través del acompañamiento, que no tiene como un escenario de lenguaje ni con nuestros partners, ¿sí? Ni con nuestros colegas, ni con nuestro equipo, ¿no? Siempre decimos, no, esto yo lo sentí, esto yo lo intuí, ¿sí? Y eso se queda como en anecdótico, pero creo que de las cosas que más me llamó la atención del trabajo de Mae
es que efectivamente, sí, hay una ruta consensuada, comprobada, de que esto no es un asunto de la chamana que siente determinadas cosas, por llamarlo de esa manera, sino que la inteligencia energética, como que siento llamarlo así, es una facultad de todos los seres humanos, ¿sí? Y bueno, de todos los seres vivos, diría yo, ¿sí? Me imagino ahorita las ballenas y bueno, todos los seres vivos tenemos esa capacidad, ¿sí? Pero desafortunadamente nos han criado en solamente todo lo que es el desarrollo cognitivo, todo lo que yo puedo comprobar, lo que puedo decir, y lo otro queda como, sí, como algo anecdótico, como algo que me pasa, como algo que voy desarrollando de manera muy intuitiva a lo largo del tiempo, pero no es algo así que se pueda compartir. Entonces, para las dulas, para las parteras que están en el trabajo y en la labor de acompañar y que a través de todo su oficio se dan cuenta que hay una ruta, hay un contacto de orden energético con el otro que no pasa por las palabras, ¿sí? Que pasa desde otro lugar, ¿no? Eso me parece pues primordial. ¿Mm? Y hoy en día, pues no es ajeno que esto ya hay comprobación científica de eso. Lo que tiene Mae en su trabajo es que ella nos da como, nos primero, es muy sencillo lo que ella nos aporta. Las técnicas son muy sencillas, no como que no tenemos que complejizar. También nos permite entender de manera concreta eso que tú Mm, llamas energético, porque en este trabajo de lo energético nos tendemos a ir, como tú dices, como al abstracto esa ujú. abstracción de aquello que no puedo expresar. Pero entonces, ¿cómo lo trabajamos en lo concreto? Es con la verificación de esta persona a la que estamos acompañando. Hermoso. Es Mm, ahí en el trabajo puntual que podemos verificar, no hay otra manera. Si es algo abstracto, si no es, la misma madre va a mostrar que no es por ahí la ruta. Todo ujú. siempre va a ir en completa verificación y creo que la terapia siempre tiene que ir encaminada es a fortalecer la escucha de la persona que acompañamos. Porque nosotros simplemente, y yo creo que la labor de un terapeuta siempre es dar luz, es acompañar, pero es facilitar el proceso, permitir que la otra persona haga su proceso y promover el autoconocimiento. Sin el autoconocimiento no podemos avanzar. Entonces, lo importante es que estas personas que acompañan a estas madres, que acompañan a personas en terapia, también les permitan y les faciliten herramientas de autoconocimiento. Cómo yo reconozco que mi energía no está en el lugar, cómo reconozco que mi energía está quizás distorsionada, que hay rupturas, que hay fugas, cómo lo puedo evidenciar. Los mismos conflictos nos van a hablar, los Ujú. conflictos que tenemos van a hablar. Entonces, si aprendemos a escuchar el conflicto, si aprendemos a escuchar el síntoma, y eso es muy importante, nos va a hablar de nos va a ir como tendiendo el hilo para encontrar esa ruta y poder modificar y cambiar y aportar en la solución a nivel energético. Mae en su trabajo, por ejemplo, ella no le gusta hablar mucho de armonización energética, que el terapeuta venga y le ayude a una persona a armonizar, porque nadie sabe más cómo armonizar sus centros y encontrar su propio equilibrio que la misma Es persona. así. Simplemente somos guías y decimos, ¿cómo sientes que está este chakra? Por supuesto, después de un parto, los primeros chakras se desestructuran completamente. Hay una pérdida de conexión con la tierra porque necesita de esta fuerza aquí mucho más divina que apoye el camino del parto. El dolor de alguna manera se vuelve también como la hoja de ruta, ¿no? Como también como el indicador que dice hacia dónde vamos. Por eso anular el dolor nos desconecta en la medida en que no estamos teniendo ¿sabes? En el carro, ¿cómo se llama? El testigo que nos está diciendo, mira que eso está así. Y el dolor en el parto es para eso. ¿Hacia dónde? El dolor como que te va dando la indicación, ¿qué debo hacer? Mi cuerpo, ¿qué necesita? Y cuando nos desconectamos de eso, pues estamos desconectando también como todos los centros y esa apertura de esos centros energéticos que suceden en el parto, pues el campo energético se va a volver mucho más permeable, la conexión con este material también se va a comenzar a transformar incluso en un estado alterado de conciencia. Y un Ujú. estado alterado no es negativo, simplemente es un estado distinto de conciencia
y probablemente muchas mujeres, y eso yo creo que sucede después de un parto, van a quedar con un estado distinto de conciencia. Su conciencia se expande en la medida en que ya no solo abarco lo que soy, sino también abarco a otro ser humano. La Mm, conciencia se expande para poder atender las necesidades, estar en conexión con esa intuición y poder saber, incluso sin tener a mi bebé acá, qué necesita. Y eso lo hace cuando nosotros expandimos la conciencia. Y el parto nos lleva a expandir la conciencia a través del dolor. El ujú. dolor nos lleva a caminar por allí. Entonces, tú yo creo que tienes muchísimos ejemplos en esa atención que tuviste atendiendo partos, acompañando procesos, y sabes cómo el parto termina siendo como esa gran obra donde se expresan todos los conflictos que han sucedido. Entonces, el campo energético está en continuo movimiento, y si se llega al parto con esas situaciones que han estado afectando en la gestación, la misma energía va a manifestarse de alguna manera. Sí, antes de entrar como en un par de ejemplos de lo que puede pasar en el posparto, eh, me gustaría hacerte como una recolocación de cosas que también he venido aprendiendo. Imagínate que el doctor Stanislav Grof, que es un médico psiquiatra que se dedicó a todo lo que es la psicología transpersonal y es el creador de la respiración holotrópica, él insiste mucho en que nosotros no hablemos de estados alterados de conciencia, ¿sí? Porque no están alterados. La conciencia no se altera con estas experiencias liminales, sino que él habla de estados de conciencia extraordinaria o no ordinaria, ¿sí? Porque claro, la palabra alteración, ¿sí? Fíjate que nos pone como, ah, no, pues entonces lo que ve y lo que está sintiendo está alterado, ¿sí? Así Es es. como si no fuera real. Entonces es como muy importante empezar como a limpiar el camino que ha estado también muy obstaculizado por esa visión Conceptualización. del conocimiento, ¿sí? En donde hay un conocimiento real y un conocimiento alterado, donde esto no es real y esto es ficción, esto no sirve y esto sí sirve, esto sí es demostrable y lo otro no. Entonces, ¿sabes? Como empezar a decir, no, estamos entrando en estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Porque la conciencia que tenemos acá en medio de esta conversación, pues están los sentidos, estamos escuchando, ¿sí? Pero hay otras cosas que se ven y que se sienten y sobre todo después de un parto, ¿no? Fíjense que el trabajo como partera y ahora como una persona que está haciendo todo el trabajo para bajar todo lo que he recogido a lo largo de estos años y ponerlo como en palabras a través del libro, me encontré con una manera de poder hablar del parto y lo hablo como una experiencia liminal, ¿sabes? Es una experiencia de límite, de borde, de expansión total, que está precisamente acompañada del dolor, porque el dolor es una profundidad que requiere la presencia absoluta, ¿sí? Y eso lo hablábamos nosotros desde en el lunes pasado que tuvimos nuestro encuentro y hablábamos cómo el dolor no solamente tiene un propósito, como se ha levantado el conocimiento alrededor de eso, de que es un dolor distinto, porque es un dolor con propósito, porque es un dolor que va a traer a tu hijo, a tu hija, ¿sí? Pero más allá de eso, siento que está bien, es empezar a reconsiderar el dolor como un estado de presencia total, ¿sí? En donde el dolor y el mayor placer te ponen en un estado de presencia, ¿no? Donde todos tus sentidos están allí, pero también no solamente los sentidos que nosotros reconocemos de manera inmediata, sino el sentido de propiocepción y otro sentido mucho más sutil, ¿sí? Y eso es un parto, ¿no? Es una experiencia liminal, ¿no? Y es una experiencia liminal que recoge toda la historia, ¿sí? De esa madre, haya parido un hijo, haya parido dos, haya parido tres, haya parido cuatro, recoge todo eso que ha vivido y en ese momento es donde se expande el conocimiento de lo vivido por esa mujer y por esa familia, porque la única persona que está pariendo no es solamente la mujer acciona el parto, pero el parto es familiar, comunitario y cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, me he encontrado en la atención de partos
con historias bien que me han enseñado muchísimo, ¿no? No quisiera como calificarlas de complejas o no complejas, pero en más de una ocasión tuve la oportunidad de presenciar, ¿m?, esa división de esa mujer con respecto a su cuerpo, en donde después del parto, en ese posparto inmediato, ¿sí?, la sensación de los ojos de ella era como si no estuviera aterrizada, ¿sabes? Como si una parte de su energía no estuviera allí, ¿sí? Y ahí es cuando nosotras las parteras decimos, ven, vamos a la mirada del bebé, mira cómo está tu hijo, ¿sabes? Nosotros insistimos mucho en que regrese porque el hijo es el que le ayuda a bajar nuevamente a la tierra y a bajar nuevamente al cuerpo, ¿sí? Sin embargo, especialmente con una mujer, pues que no voy a poner el nombre de ella en público, ¿sí? Veíamos que pasaban las horas, ¿sí? Y efectivamente no llegaba, ¿sabes? Ella no llegaba, ¿sí? Poníamos a que el bebé mamara, le cantábamos, la llamábamos aquí, le hacíamos los remedios con plantas, empezábamos a masajearle los pies, ¿sabes? Para que ella llegara. Y fue una cosa muy impresionante porque duramos unas muy buenas horas, ¿sí? Estoy hablando alrededor de unas 12, 13, 14 horas. Afortunadamente el cuerpo respondía, el útero se estaba contrayendo, no había hemorragia, pero ella no lograba como que nuevamente encarnar, ¿sí? Y claro, cuando ella empezó a volver, ¿sí? Con todo el trabajo que hicimos allí, cuando ella empezó a volver y pudo pasar por la palabra, ¿sí? Nos empezó a describir un lugar donde ella estaba y donde se había encontrado con su madre que no estaba en la tierra. Ah, ¿Mm? ok. Y ella estaba terminando de ajustar unas cosas allá. Y claro, es desafiante para las parteras como decir, yo confío en la vida y yo confío de cosas que están pasando, que son más sagradas, ¿sí? Y que son de otro nivel, y confío que ella va a llegar a la presencia y que ella va a encontrar el camino, ¿no? Que me parece muy bello lo que tú dices. No era que yo impusiera las manos a esa mujer y entonces yo dijera, ven ahora, ¿sabes? Porque lo caricaturizamos un poco con Amy porque esa fue una manera en que se planteaba también todo lo energético, todo lo que son las curaciones, las sanaciones, como si hubiera un gran poderoso que había alcanzado la iluminación y desde ahí entonces curaba o sanaba o guiaba, ¿sabes? No, en este momento de la conciencia sabemos, ¿sí?, que lo único que tenemos que hacer ahí es sostener con presencia para que esa misma persona, ¿sí?, encuentre la ruta para llegar nuevamente a su centro, que lo mencionabas tú tan hermoso en la sesión pasada, ¿no? Quisiera que comentaras esto, cómo lo ves tú desde el trabajo que haces, y después entonces hago otro ejemplo de esas cosas que pasan en el posparto, ¿no? Pues me parece fantástico esa experiencia que cuentas de ese parto, porque sin duda digo, si hay una calificación hoy en día, podemos conceptualizar las experiencias cercanas a la muerte, donde sabemos que la persona trasciende, no está, Mm. su cuerpo físico no responde en principio, tiene una experiencia de este nivel. Ahora bien, ¿dónde podríamos encajar estas, si hay un concepto donde pudiéramos reunir las experiencias de está en el cuerpo, pero su cuerpo responde, funciona, mueve, pero su conciencia está resolviendo? Entonces, ¿dónde está? Pero sin duda, y eso pasa, y a veces ustedes pueden traerla al 100% a habitarse, pero a veces queda el 80% aquí y el otro 20% por acá. Y esos casos son mucho más frecuentes de lo que creemos. Hay una parte de la conciencia que queda suspendida en un no espacio, no tiempo, que yo creo que ni esa persona puede calificar. A mí me gusta y me parece lindo que tú menciones porque efectivamente los estados alterados implica que cuando
Es decir, por eso no se pueden estudiar los estados alterados de conciencia ni calificar como tal, porque tendríamos que empezar de cuál es la base. Entonces, ¿cuál es un estado no alterado? ¿Cuál sería la base para calificar que esto es alterado? Quizás tu conciencia tiene un nivel de expansión diferente a la mía, pero son incomparables, ¿sí? Porque ¿cuál sería entonces la referencia para esto? Entonces, en un estado expandido y la mujer se expande en su conciencia a partir del parto y yo creo que no vuelve al mismo estado. Ujú. Difícilmente vuelve a ese mismo estado de antes de la gestación. Pero yo creo que de alguna manera el cuerpo físico, los cuerpos sutiles van expandiéndose a lo largo de la gestación, porque imagínate donde una mujer no pasara por todo el proceso de gestación, sino llegara al parto. Imagínate lo que podría pasar en su conciencia. O sea, sería un efecto disruptivo y muy, Sí. muy fuerte, porque la conexión para poder hacer que la conciencia descienda, el cuerpo responda para traer una nueva conciencia a través de la materia. Que pensemos es que estamos creando y densificando materia. La conciencia se está densificando en un cuerpo. Entonces, si no pasáramos por ese estado de gestación, ¿y cuántas mujeres tú has acompañado que buscan como pasar de largo la gestación? Como no pasa nada, sigo trabajando y no se trae la conciencia, la presencia de ese proceso. Entonces llega el parto y es como que te sorprende, ¿no? Como te sorprende porque no tuviste esa presencia durante la gestación. Pero si es un camino que vamos transitando de manera consciente, yo creo que podemos entrar en un proceso mucho menos disruptivo, más armónico y también con más conciencia de saber que estoy allá, pero puedo activar mi testigo y saber y presenciar lo que estoy experimentando sin dejar de lado esta conciencia expandida que está emergiendo en mí. Entonces, pienso en esa posibilidad de hacerlo, eh, trabajar más en que la mujer pueda encontrar esas propias herramientas de encontrar, de reconocerse, de saber hacia dónde, sin el ánimo de recuperar, ¿no? Y eso lo sabemos tú y yo, el ánimo de recuperar ese yo de antes de la Mm, gestación. claro. No, eso no se trata, es cómo recupero mi energía. Entonces, una técnica muy fácil, cuando a veces en las mañanas nos levantamos y tenemos esos sueños que sabemos que nuestra conciencia ha estado viajando, nuestro campo energético se ha desestructurado también durante la noche, esa pequeña muerte que tenemos todos los días cuando nos vamos a dormir, por la mañana recoger nuestra energía. Y fíjate que cuando una herramienta súper, súper eficaz para volver a recuperar mi energía, cuando siento que he estado en contacto con muchas personas y que he ido dejando energía, es recuperar, es llamarla. Entonces, llamar el nombre. En mi caso, a mi Joana, ven, a mi Joana, vuelve a casa, a mi Joana. Y esa es una vibración que va viajando y comienza como a recoger y atrapar la energía. Muy Y esto hermoso. pasa. A mi Joana, vuelve a casa. En códigos sagrados dicen que 45 veces, pero no importa, hasta que sientas que otra vez. Y no solamente es habitar el cuerpo físico, sino que la energía quede en mi espacio energético también. Ujú, ujú. Porque la interacción, cuando dormimos, con muchísimas cosas que podemos hacer, estamos dejando energía y a veces sentimos como ese estado, un estado distinto, como tú lo mencionas, de no ordinario de conciencia. Digo como Ujú. que algo pasa. Cuando estás tan cansada, no sé, 3 días de parto, tu conciencia también se altera, ¿has visto? No Por solo por la supuesto. experiencia del acompañamiento, sino tú sientes que hay algo que no está, empiezas a ver, a percibir todo de una manera muy distinta. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un proceso por el que tenemos que pasar, pero entonces, ¿cómo recuperamos la energía? A veces el gesto también de ayudar a traer, y no solo es traerla a la cabeza, ¿no? Sino pensar en los pies, cómo vuelvo a habitarme de los pies, el vientre, los huesos, los hombros, traerla de nuevo a casa. Entonces, pienso que sobre todo lo más importante del taller que vamos a trabajar con MADE es que MADE va a entregar herramientas para que estas mujeres ganen autonomía y Ujú. también herramientas para las personas que acompañan, para que puedan reconocer su energía y saber cómo protegerse. Porque durante esos procesos
incluso en el posparto se mueven muchas energías, la visita de personas, entonces los espacios se van llenando de energías y quizás van a distorsionar el mismo espacio de donde está esta mujer pasando su puerperio, ¿sí? Entonces, como Mm, aprender a protegerse también en cada instante. Eh, Cuando se trabaja como doble partera y en muchos trabajos, por supuesto, llegamos al final de día y sentimos cómo la energía no nos da. Los que somos terapeutas, si no sabemos protegernos y cuidarnos, pues nuestra energía va a quedar ahí. mm. ¿Cómo cuidarnos y cómo protegernos? Claro, mira que ahorita el ejemplo, pues yo lo di en un posparto inmediato, ¿sabes? Pero el segundo ejemplo, como para hacer un contraste para las personas que nos están escuchando, que quieren saber de qué se trata, pues todas estas como botiquín de herramientas energéticas que nos va a dar Mae. Quiero hablar de un posparto ya tardío, ¿no? Y más que tardío, las personas que conocen, pues digamos como planteo yo el posparto, siento que hay un posparto y que hay un puerperio también de orden emocional que se puede dar inclusive 2 años, 3 años después de nacer el bebé. ¿Cómo identificar esas cosas, no? Fíjate que a la consulta del coach materno me llegan muchas mujeres que ya han parido 1 año o 2 años, ¿sí? Y después de haber estado en atención permanente a ese bebé, ¿sí? Ya cuando ese bebé llega a los 2 años y tiene una autonomía relativa, pero ya no es un bebé recién nacido, en ese momento entra un vacío muy profundo en las mujeres, ¿sí? Y acá creo que vale la pena mencionar que el posparto tiene muchas fases, ¿sí? Pero también muchos tiempos distintos y no es igual en todas las mujeres. Hay mujeres que llevan unos pospartos y unas cuarentenas, ¿sí? Muy estables, muy entregadas, conectadas con su bebé, conectadas con todo lo que está pasando. Y el declive, por llamarlo así, el declive energético se da es ya después que ha pasado 1 año o 2 años y cuando te das cuenta de eso, ¿sí? Hay que volver a una experiencia del parto o una experiencia de ese posparto inmediato que esta persona no había integrado. Es como si las mujeres se sostuvieran por ese accionar la sobrevivencia de ella misma y de su bebé y es eso que pasó energéticamente solamente es visible, ¿sí? 1 año o 2 años después, cuando empieza una pregunta fundamental de ahora yo qué voy a hacer, ¿no? Si yo sentí que ser madre era para mí todo y esto era la esencia de lo que yo venía a hacer, y después de que el bebé empieza a tener una cierta autonomía, se cae todo eso, ¿no? Y cómo hacerle seguimiento, ¿sí? No solamente desde el punto de vista emocional, no solamente desde esa remodelación del yo que hace el nacimiento de un bebé, sino desde el punto de vista energético. Entonces, a mí sí me parece como que me comentes un poco desde la energética cómo lo ves, porque desde el coach materno que yo hago, claro, me doy cuenta que esa mujer que lleva 1 o 2 años maternando, lo que veo es que también tiene un pendiente a nivel de terminar de como recomponer su energía para que eso le dé un camino y le dé como un horizonte de sentido para que ella continúe, ¿no? Porque estamos como también como en unas bisagras muy importantes y muy delicadas, siento yo, ¿no? Lo mencionábamos, creo que no lo alcanzamos a mencionar, bueno, lo digo, las estadísticas de depresión y de suicidio en el posparto son muy importantes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender y cómo comprender qué es lo que está pasando desde el punto de vista energético para que también esas herramientas se sumen, no solamente desde la psicología, no solamente desde la psiquiatría, que muchas veces la solución es antiansiolíticos, bueno, como todo esto que ellos proponen, sino que nosotras cómo podemos apoyar en esa construcción de ese nuevo escenario energético en el que una mujer está después de haber dado a luz, ¿no? Mira que hablando de las estadísticas, tú mencionas en Colombia la estadística de mujeres con depresión, pues a mí me parece una cifra que es alta
para realmente lo que debería ser el proceso de parto, ¿sí? Sobre todo que no estamos hablando de tristeza, porque las estadísticas en procesos de tristeza que pueden ser producto de las experiencias vividas durante el parto, antes del parto, es alrededor del 85% de la tristeza como tal, de las mujeres que están pariendo y entran en un estado de tristeza. Pero en depresión es entre el 10 y el 18%, si no más. Es alto, es muy Es alto. muy alto, es muy alto. Pero tú mencionaste una palabra que es muy importante y es integración. Para mí es la integración de la experiencia. No hemos aprendido y no sabemos cómo integrar nuestras experiencias. Y sobre todo la experiencia no es, sino la vivencia. Cómo esa experiencia habla de mí, cómo esa experiencia, cuál es la interacción que yo tengo con la experiencia que estoy viviendo, sea el parto, sea cualquier otra experiencia. Recordemos que para el cerebro no existe el tiempo, ni el pasado, ni presente, ni Exacto, futuro. exacto. Estamos como, esa es la biología del presente. La biología del presente es que está todo en uno. Cuando yo estoy aquí, yo no te estoy hablando soy todo mi pasado, todas mis vivencias están en mí. ¿Qué tanto las he integrado? Eso es una cosa distinta. Quizás si en algún momento yo veo una experiencia, no sé, este fin de semana estábamos en un taller sobre acoger la vida, de que estábamos dictando con Calapaz, acoger la vida que viene a través de nuestros padres, no de nuestros padres, sino a través de ellos, el flujo vital. Y una mujer contaba cómo a los 4 años su papá falleció y Ujú. ella decía que ella prefería no hablar y ella cuando empezó a contar un poco de cómo había sido, empezó a llorar. Pero fíjate que cuando ella empieza a llorar, no es la mujer adulta la que está llorando, es la niña que está llorando el no haber podido integrar esa experiencia, quizás no haber podido vivir apropiadamente el duelo. Porque Ujú. como adultos no podemos enseñar a los niños a integrar y a vivir adecuadamente una experiencia, a vivirla realmente con conciencia, si nosotros como adultos estamos desconectados. Y el trauma se hereda, el trauma Ujú. se hereda, el trauma se hereda porque si somos padres desconectados de nosotros mismos, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a que se conecten y puedan reconocer cómo son, qué son, cómo se vive, cómo es estar en este cuerpo, cómo es habitar esto? Pero te tengo ahí una pregunta para que las personas también puedan ver la diferencia. ¿Qué significa integrar la experiencia desde la energética, sí? ¿Y cómo se diferenciaría eso de un proceso de orden psicológico terapéutico? Sería lo interesante, ¿no? Como desde la energética, ¿qué significa integrar la experiencia? Yo creo que primero, si hablamos desde la energética, pero yo pienso que esto es transversal, es Ok. primero traer la presencia a lo que estoy experimentando. Eso no pasa por el pensamiento, es algo que no pasa, pasa a través del cuerpo, porque es el cuerpo el que está generando un impacto bioquímico, unos procesos bioquímicos que tienen un impacto en mi campo energético. Entonces, si yo experimento, tengo una experiencia, percibo esa experiencia a la luz de todos estos filtros que tengo, mi experiencia interna no va a ser la apropiada para poder yo integrar. Si yo estoy experimentando algo a la luz de una creencia que me hace ver la experiencia como algo negativo, como algo doloroso, no me voy a permitir dejar que la experiencia me transforme. Ujú. ¿Cuántas mujeres no llegan al parto diciendo, esta es la parte más difícil, yo quiero saltarme el parto? Hace unos años escuchaba jovencitas que decían, yo quiero tener hijos, pero me quiero saltar toda esa parte de la gestación y el parto. Entonces tú llegas y dices, ¿cómo integras la maternidad? ¿Cómo poder integrar la maternidad cuando te saltaste el proceso? Cuando no quieres vivir el proceso. ¿Por qué? Porque hay una lente a través de la cual estamos viendo la experiencia. Si esa lente está mediada por todos nuestros traumas, porque nuestros traumas nos ponen en un estado de supervivencia y el estado de supervivencia implica que realmente no estamos pudiendo acoger la vida. Si Mm. estamos en traumas como la energía de lo que vivimos queda Es comprimida en el cuerpo, queda súper útil. comprimida. Entonces,
Peter Levine dice, hace un ejercicio con un aparatito así como, mira, cuando está así el trauma, cuando tenemos la experiencia, el trauma se comprime en nuestro cuerpo y el proceso realmente de poder liberar, y por eso hay dolor que emerge, ¿no? Es comenzamos a expandir y a abrir para que el mismo dolor encuentre un lugar. Cuando empezamos a hacer esto, podemos integrarlo porque lo estamos reconociendo. Y eso no pasa por el pensamiento, no es algo que necesariamente tengamos que comprender, es pasar por el cuerpo y decir, ¿cómo es estar habitándome? ¿Cómo es esto de estar? Madea ya habla del jardín, ¿cómo es estar en el lado del jardín? Entonces, ok, ¿cómo es eso de habitarme y dejar de estar aquí de frente como queriendo resolver en la interacción con los otros? ¿Y cómo es la interacción conmigo? ¿Cómo es esto de habitarme? ¿Cómo se siente? Y el cuerpo es el que nos va a hablar. No hay algo que no sea, no hay nada energético que no pase por el cuerpo. Hermoso eso, Yo muy creo que bello. es ahí donde tenemos que aprender a reconocer, pero es tanta la desconexión del cuerpo, bien sea por la religión, donde nos dicen el cuerpo no es sagrado, no hay que hacerle cuarzo al cuerpo porque el cuerpo es el placer, es mundano, y nos han llevado a desconectarnos de nuestras propias necesidades. Y no hay nada que no pase por ahí. Es que no hay nada, Ujú. todo pasa por el cuerpo. Entonces el cuerpo es el que te va a decir cómo está tu energía. Entonces, si el cuerpo te dice, mi energía está de esta manera, está muy concentrada en esta zona, ¿qué necesito yo en este momento para poder hacer que funcione de una manera distinta para que yo me sienta bien? Bellísimo. Pero todo esto está cortado a nosotros mismos. Amy, ¿podemos hablar de dos cosas que las mujeres van a aprender en el taller? Nosotros ahí en el brochure, en la presentación que hay como un listado, ¿sí? Me gustaría que en este live dijéramos, mira, en este taller de un día con Mae, que está también a un precio muy cómodo, recuerden que las personas egresadas de Maternarse tienen un descuento importante para este taller, Sí. pero podemos hablar de dos cosas que van a aprender. Claro, pues uno es poder aprender, es aprender a entender desde lo concreto cómo funciona el campo energético de la madre y aprender a interactuar con él desde Ujú. la conciencia. Es comprender cómo funciona y cómo interactúo yo como terapeuta, aprender de una manera sana a interactuar, permitiéndole a esta mujer que pueda hacer los cambios que necesita en función de ese proceso que está viviendo. Entonces es como retirarnos y poder ver desde una presencia, desde un acompañamiento, dejar que el proceso lo haga la madre, pero sabiendo cómo acompañar. Y esto a través también de herramientas, Ujú. herramientas muy concretas, tanto para ese acompañamiento, para facilitar ese proceso de que esa mujer vuelva a encontrarse, se recupere, vuelva al centro, vuelva a sentirse habitándose, habitando su cuerpo físico, habitando sus cuerpos energéticos, ayudarle a eso, pero a la vez la persona que acompaña también va a poder reconocer su propia energía y separarla de lo que está experimentando. Ok, La para protegerse, para también poder reconocer y decir, bueno, es que quizás yo estoy acompañando desde mi historia, ¿sí? Como si yo con Modula, entonces hablo de mi experiencia traumática con mi hijo hace 20 años, imagínate donde yo me quedara de esa experiencia, ¿cómo aprendo a separar? Es poder observar si lo que estoy experimentando viene de mí o es una información que estoy recibiendo de esa madre para poderme dar bellísimo. la ruta de cómo acompañar. Es poder Yo creo que distinguir. limpiar eso es todo, Amy. ¿Sabes? Es que es impresionante porque fíjate que yo en la formación de doula de gestación parto posparto que lleva muchos años en Colombia y en otras partes, pues realizándose, es una de las cosas que yo insisto muchísimo en la formación de doulas y es tú tienes que reconocer tu propia historia, ¿sí? Para que no vayas con tu maleta y dejes la maleta en la familia de otro, ¿no? Y esto que tú dices, que desde el punto de vista del taller y desde la energética se puede hacer eso, ¿sí? Observar y decir, espera, esto es mío o, por el contrario, esto es una información que estoy teniendo. Claro, pues obviamente, mm, pues es una herramienta
pues maravillosa. Sabes que hay que aprovechar esta mujer que viene, ¿sí? Una mujer con muchísimos Bien. años, con una ruta, con una disciplina también, ¿sí? Con un campo de conocimiento que ya ha abonado a través de su experiencia. Entonces, claro, yo desde aquí, desde donde estoy, siendo directora de Maternarcer, para mí es muy importante que las mujeres que trabajen con otras mujeres en el ciclo vital del nacimiento, el parto, el posparto, tengan cada vez más herramientas y ella es una mujer profesional, es una mujer seria que tiene muchísima experiencia que entregar y está disponible, ¿no? Sara Muñoz nos dice, ¿cuándo tienen pensado hacer este tipo de taller en Medellín? Yo le pregunté lo mismo, sí, pero se supone que es posible que el año entrante venga Mae, vaya otra vez nuevamente a Colombia, ¿no? Sí, entonces eso es importante. Primero, estamos abriendo camino. Eso es muy importante que sepan. Abriendo camino en Colombia, en Bogotá. Y entonces también depende de cómo sea la acogida que tenga. O sea, Mae lleva dictándose la formación en desarrollo de los sentidos intuitivos hace casi 25 años. Ujú, Entonces no es un tema que sea nuevo, es una mujer que tiene una sensibilidad muy grande a las energías. Yo soy traductora en su consulta y a veces me sorprende cómo llegan las personas a consulta y en los 10 primeros minutos ya te ha dicho ya hacia dónde ir, ¿sí? ¿Cómo es la ruta? Y preguntan cómo, pero es eso. Y el mayor reto que tenemos los terapeutas, creo, es pues, hay varios arquetipos que podemos visitar como terapeutas, pero uno es querer salvar y a veces cuando quiero salvar es porque me estoy enfocando en la expectativa de que yo tengo que resolver la situación, pero no pensamos en que lo importante es aprender a escuchar. Separemos nuestra historia. Entonces, ¿cómo Mael nos enseña de un lado cómo separar desde mi historia, cómo estar en presencia, en mayor presencia, para poder acoger, sostener ese proceso que está viviendo esa mujer? ujú, ujú, Lejos de decirlo, y cómo separarlo de a nivel energético. Entonces, Mae tiene mucha experiencia, realmente pueden visitar su página web. Es una mujer que ya tiene casi 70 años, entonces con este tema de las redes, nosotros le apoyamos desde Calapaz para que puedan tener esa visibilidad en Colombia, pero ya desde hace muchos años ha estado trabajando con Latinoamérica. En Colombia era la primera vez que visitaba, pero ha estado en Sudamérica, República Dominicana, ha estado en Estados Unidos. Entonces, pues tenemos la fortuna de tenerla. ujú. Logramos convencerla que se quedara 2 meses en Colombia en el marco de la formación, pero ella ya en cuestión de casi menos de un mes ya se va. Entonces, estas son de las últimas actividades que tendremos con ella este año. Eh, Ujú, Pronto, el 5 al 7 de septiembre, tendremos un taller que se llama Desbloquea el camino hacia tu propósito de vida, todo desde el campo energético. Cómo entender cómo funciona eso. ¿Mm? Y luego tendremos el módulo ya tuvimos en marzo el de clarisentir, ahora vamos a entrar con el de la clariaudiencia. Entonces, cómo trabajar y desarrollar y potenciar la clariaudiencia, porque lo más interesante, aunque tú sabes que hay personas que tienen mucho más desarrollado quizás la capacidad de clarividente, lo más interesante en el trabajo y con esta formación se logra es integrar todos los clarisentires que mencionaba, todos los clarisentires, cómo integrarlos para poder trabajar en terapia. Entonces, en ese taller que vamos a dictar para dulas, parteras, que fue un espacio que surgió también muy amorosamente y como sin mucha expectativa, pues va a ser de un día donde van a dar unas herramientas básicas, concretas para ese proceso de acompañamiento, pero no podemos acompañar si no nos conocemos. Entonces va a ir de la mano de eso para poder facilitar esas mismas herramientas. Por eso el taller también está abierto a madres que desde que deseen aprender esas herramientas para sí mismas. Entonces, ujú. eso va a ser muy importante y bueno, esperamos que si nos acogen y se acogen a Mae el próximo año en Medellín, pues por favor, pero por ahora invitaría a Sara que viniera a Bogotá. Es un día y realmente se justifica mucho venir para poder contar con las enseñanzas que Mae viene a compartirnos. Bueno, entonces
Preciosuras, el taller es el 24 de agosto, ya muy pronto, ¿sí? La ruta es o con Calapaz directamente o me puedes mandar un mensaje a mí y yo ayudo para que conecten también con Amy. Una cosa es el taller de posparto, donde se van a desarrollar unas herramientas muy concretas para el acompañamiento al posparto, y otra es una formación que Calapaz junto con MAE están desarrollando, que ya es toda una formación de orden energético, que también pueden encontrar la información en Calapaz, ¿sí? Porque acá hay algunas mujeres que mm, tienen una intuición muy importante, tienen una clareaudiencia muy importante, Manu, te estoy hablando a ti, y esto te podría servir, ¿sí? Porque es ya una formación mucho más extensa, ¿no? Entonces, para que estén ahí, y bueno, ahí con Amy nos estamos ahí, ¿sabes? Como animando para que más personas tengan el acceso, ¿sí? A este conocimiento de esta mujer que lleva tanto y que pues ya está entregando su obra también, ¿no? Entonces, 24 de agosto es el taller. Y De bueno, gracias, 10 Miguel. de 10 de la mañana a 5 de la tarde, va a ser en Bogotá, Casa Larcano, es un lugar que está muy bien ubicado en Chapinero para que mujeres que vienen tanto desde el sur como el norte, de todos lados, puedan llegar. Y bueno, las recibimos con el corazón abierto, van a tener un descuento, realmente el precio, van a darse cuenta, es muy, muy bajo para lo que Mae viene a entregar y pues con Claro. el descuento que pueden tener a través de Maternarse. Todas las dulas que se han formado con Maternarse pueden acceder a ese código de descuento. Muchas gracias, divino poder estar acá de nuevo. Y Gracias, nos Miguel, linda. esperamos, cuando se escriban, nos pregunten y con gusto les vamos a dar información. Bueno, gracias, Preciosura, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, mandándole corazoncitos y bueno, también a las personas que nos van a ver después. Un abrazo a todos, les envío todo mi amor como siempre. Chao, chao.